Saludamos también a aquellos que están en las redes. Tenemos bastantes hermanos en vacaciones. No sé si se pusieron de acuerdo. Unos están en Colombia, otros están en North Carolina, otros están en Miami, otros están en la casa. Pero bueno, gloria al Señor, hermanos, por los que tomamos la decisión de venir al templo a adorar a Dios, a alabarle al Señor y a oír la palabra de Dios. Amén. Invito a que abran la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, capítulo 1, del verso 3 al verso 6. Filipenses, capítulo 1, del verso 3 al verso 6. Cuando lo tengamos, podemos decir amén. Gloria al Señor. Todos lo tienen, hermanos. También está allí en la pantalla en esta mañana. Vamos a estar atentos. Yo voy a leer para ustedes. Ustedes siguen con la vista, hermanos. Y cuando termine, vamos a leer todos juntos el verso 6. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo al pueblo de Filipo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, todos juntos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy vamos a hablar la obra del Espíritu en mí. La obra del Espíritu en mí. Quiero ayudarme a orar esta mañana, porque yo necesito también, hermanos, que esta palabra del Señor cumpla su objetivo en mi vida y en cada uno de los que estamos en este lugar. Y los que están en las redes también atentos a la palabra de Dios, ellos también puedan percibir la voz de Dios. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, esta mañana estamos delante de ti. Estamos a tu mesa, Señor, para recibir la palabra que tú tienes para nuestra vida. Señor, necesitamos que tu Santo Espíritu nos ministre esta mañana, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que dirija y organice cada pensamiento nuestro. Yo te lo pido esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden estar cómodos, gloria al Señor. La obra del Espíritu de Dios en mí, del Espíritu Santo de Dios en mí. Es importante tener en cuenta que el Espíritu Santo de Dios constantemente, no solamente es en los cultos, constantemente está obrando en los creyentes. El Espíritu Santo de Dios está haciendo un trabajo en nosotros. Dios no solo hizo la obra de la creación física, sino que también hizo la obra de la creación espiritual. Alabanzas al nombre de Jesús. Y la nueva creación en Cristo la está realizando el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso hay que concientizarse de esto. Amén. Quiere decir, hermanos, Dios está haciendo una obra en usted. Cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted se postra a orar a Dios en espíritu y en verdad, Dios está trabajando dentro de su vida. Cuando usted le alaba en su casa y derrama su alma en la presencia del Señor, el Espíritu Santo de Dios nos está ministrando. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere seguir haciendo una obra en nosotros. La seguirá haciendo, hermanos, hasta que Él venga por su iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús.
Tiene que entender algo. Dios está haciendo una obra en mí. Y también la está haciendo en ti. Pero luego, hermanos, Él quiere algo más. Ir más allá. Quiere hacer una obra a través de mí. Dios no puede obrar a través de mí para otras personas si primero no ha trabajado en mi vida. Y es lo que necesitamos todos los creyentes, que la obra del Espíritu Santo de Dios comience con nosotros. Y cuando Dios está trabajando con nosotros, va a trabajar a través de nosotros para alcanzar a otras personas. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque a través de ti alcanzará a otros. Alcanzará a ellos, a los que están a tu alrededor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay algunos que no quieren permitir que Dios trabaje en ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que concientizarnos y levantar nuestra mano y decirle: Señor, yo quiero que tú trabajes primero en mí a través de tu Santo Espíritu. ¿Cuántos lo quieren decir esta mañana? Señor, yo quiero que tú operes en mí a través de tu Santo Espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús. Para que después a través de mí trabajen los demás. Usted va a encontrar ejemplos en la Biblia. Dios hizo grandes cosas y maravillas, pero muchos de ellos en el camino claudicaron. No permanecieron, no perseveraron. Y si miramos a la palabra de Dios, Dios hizo grandes maravillas. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Dios lo dotó del poder de Dios. Las batallas que ganó Saúl era porque Dios estaba en él para darle esas victorias, para que pudiera dirigir al pueblo de Israel. Había sido escogido como rey de Israel. Pero cuando empezó a hacer lo que a él no se le había demandado, comenzó a retroceder. Y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. A Saúl se le había dado una orden con respecto al rey Asuero, con respecto al pueblo, con respecto a todo lo que él tenía que acabar con ellos a causa de la maldad, del pecado, de todo lo que ellos estaban haciendo en contra de la voluntad de Dios. Y Saúl les perdonó la vida. Y Saúl guardó el ganado más gordo, supuestamente entre comillas, para llevarle un sacrificio precioso a Dios. Pero ¿eso fue lo que le pidió Dios? No. Y comenzó a retroceder y a hacer las cosas contrarias. Y dice la palabra de Dios que Dios se apartó de Saúl. Ya Dios no moraba en él. Ya Saúl no podía alcanzar batalla. Ya Saúl empezó a obrar en él. De pronto la envidia. Porque allí en el pueblo se levantó un coro que decía: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y comenzó a sentir celo de él. Y quiso matar a David. Quiere decir que en Saúl empezó a operar un espíritu perturbador, un espíritu de maldad, un espíritu de hacer daño, de matar al que Dios le estaba teniendo en cuenta para ser rey de Israel. Entonces, hermanos, cuando de alguien se aparta la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, no va a estar operando la dirección espiritual, sino que va a estar operando el razonamiento humano. Por eso Saúl se equivocó.
Saúl hizo lo contrario de lo que Dios le mandó. Por eso tenemos que tener en cuenta, Dios hizo milagros y prodigios en ese tiempo a través de él. Y si miráramos el Nuevo Testamento, ¿qué pasó con Judas Iscariote? Que fue preparado por 3 años y medio. Oyó la predicación de Jesucristo. Miró los milagros y prodigios, la resucitación de Talita Cumí, la resucitación de Lázaro. Vio los milagros, vio a los ciegos ver, a los sordos oír. Él miró todas estas cosas, la multiplicación de los panes y los peces. Pero ¿qué pasó con Judas Iscariote? Dios hizo muchas cosas en ese tiempo, pero en Judas, hermanos, empezó a operar la codicia. Aunque estaba ahí con Jesús, aunque estaba alrededor de los demás discípulos, su corazón estaba inclinado a las ganancias deshonestas. Porque en un episodio de la Biblia, fue él el que dijo, ¿por qué tanto desperdicio? Cuando aquella mujer quería derramar el perfume de alabastro sobre el Señor Jesús. Y lo que usó su racionamiento, esto había sido mejor, venderlo y repartirlo a los pobres. Eso es lo que él decía con sus labios. Pero esa no era la intención de su corazón. Entonces se observa, hermanos, que nosotros necesitamos que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, siga moldeando nuestra vida, siga cambiando nuestro proceder, porque alejados de la presencia de Dios, no siendo ministrados por el Espíritu Santo, vamos a declinar. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso allí en el libro que leímos, el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que en el momento que usted y yo nos bautizamos en el nombre de Jesús, el Señor está trabajando en nuestros corazones. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios está operando dentro de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces encontramos que la obra del Espíritu en la Biblia, refiriéndose a muchas cosas. Muchas veces nosotros no hemos profundizado lo que representa de verdad la obra del Espíritu Santo en nosotros. De pronto mucho ha sido enseñados refiriéndose al Espíritu Santo, que solamente es hablar en lenguas y ahí acaba todo. Pero quiero decirle algo, hermanos. En el Nuevo Testamento, en los 4 relatos de los evangelios, se menciona el Espíritu Santo 56 veces. Bendito sea el nombre de Jesús. En el solo libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona el Espíritu Santo 57 veces. Alabanzas al nombre de Jesús. Y en las cartas de Pablo, observe la manera de obrar del Espíritu Santo en nosotros y se menciona 112 veces. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo sí está interesado a través del poder del Espíritu Santo perfeccionarnos a nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere perfeccionarnos. Quiere que de nuestra vida pasada no quede ningún vestigio de esa vieja naturaleza. Por eso es que Dios trata
con nuestra conducta. Por eso es que Dios trata con nuestro carácter. Esto no lo hace hombre alguno, esto lo hace el Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos cada día que Dios trabaje en nuestras vidas. Si usted suma las veces que Dios usa el Espíritu Santo, los hechos supera los 4 evangelios de lo que habla. Por una vez le gana, ¿cierto? Y el apóstol Pablo en las demás cartas, la carta a los Corintios, la carta a los de Éfeso, la carta a los romanos, la carta a los filipenses, la carta a los gálatas, en cada una de ellas dice, las habla 112 veces. Y el resto de libros del Nuevo Testamento, Santiago y todos los demás, aparecen 36 veces mencionando el Espíritu Santo. ¿Cómo Él está haciendo la obra? Por eso la iglesia no puede conformarse que el Espíritu Santo de Dios solamente se limita a que hablemos en nuevas lenguas. Es más que eso. Porque el hablar en nuevas lenguas es la evidencia de haber sido bautizado del Espíritu Santo en nosotros. Pero allí no para nuestra vida. Dios sigue trabajando en nuestras vidas todos los días. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y sabe algo, hermanos, hay personas que en desconocimiento de la palabra, en muchos lugares de predicación, manipulan para que la gente hable en lenguas. Y les dicen, repita varias veces esto hasta que la lengua se le enrede y usted hablar algo diferente, ya es bautizado. Y no es así. Porque el único que bautiza con el Espíritu Santo se llama el Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Denle una alabanza a Él, glorifíquele a Él. Él está aquí, Él nos está hablando, Él nos está perfeccionando. Porque el hablar en lenguas es un milagro que hace Dios en cada uno de nosotros. Toma nuestras cuerdas vocales y le pone a hablar el idioma o el lenguaje angelical que Él quiera. Así trabaja Dios. Yo lo he dicho aquí, hoy vuelvo y lo cuento esta mañana. En Canadá pasó algo de parte de Dios, donde predica el pastor Carlos España. Ellos estaban en el templo en un culto precioso, hermoso, y la puerta del templo daba a la calle principal. Y hubo un momento donde Dios derramó de su Espíritu Santo en la iglesia de aquellos hermanos que estaban en el altar. Y ese hermano que estaba allí empezó a hablar en nuevas lenguas. Y cuando alguien pasó por esa puerta era un hombre musulmán. Y ese varón que estaba en el altar cuando estaba hablando en lenguas, habló el lenguaje del que pasó, donde se sorprendió. Su piel se le puso de gallina a ese hombre. Entró al templo, hermanos, y se quebrantó en la presencia de Dios. ¿Quién ocasionó todo eso? Porque el que lo sabe todo es el Señor Jesucristo. Y aquel hombre entró al templo, se quebrantó en la presencia del Señor y recibió a Jesucristo como el único suficiente Dios y Salvador. Porque aquel hombre habló maravillas de nuestro Dios. Y no entendía cómo ese hispano, ese grupo de hermanos hispanos que estaban allí, hablaran el musulmán. Esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria.
Por eso, hermano, nosotros necesitamos entender cómo opera el Espíritu Santo de Dios, primero en nosotros y luego a través de nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. El Espíritu Santo haciendo en nosotros una de las cosas que es bautizarlo con el Espíritu Santo. Y la evidencia, como decimos, es hablar en nuevas lenguas que el Espíritu Santo produce. Pero le voy a hablar de otros puntos que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Número uno, el Espíritu Santo convence de pecado. Por eso cuando se enseña la palabra, cuando se va a llevar estas enseñanzas para el bautismo, aunque esté enseñando el pastor o un diácono o un hermano de la iglesia, no es él el que está haciendo el efecto. No, el Espíritu Santo de Dios convence la conciencia del pecador y reconoce que necesita ser salvo. Número dos, renueva la vida de los creyentes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Renueva, hermanos, nuestra vida. Número tres, el Espíritu Santo trae consuelo, porque el Espíritu Santo es el consolador. Número cuatro, el Espíritu Santo santifica. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos viendo las operaciones que hace el Espíritu Santo en todos los creyentes. Número 5, el Espíritu Santo guarda a los creyentes. Número 6, el Espíritu Santo habita en nosotros. No le dijo Jesús a sus discípulos: estaré en vosotros. Y les afirmó más: no os dejaré huérfanos. Aquí está el papá, sigo con ustedes, porque ahora andaré donde ustedes vayan, allí voy a estar yo, porque ustedes se convertirán en templo del Espíritu Santo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Número 7, el Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo impide que nosotros hagamos ciertas cosas. Hermanos, usted cuando está determinado a hacer algo, si alguien conoce todas las cosas de nuestra vida, es Dios. Y por eso, hermanos, cuando vamos a hacer algo, hay algo que nos retiene. Hay algo que toca nuestra conciencia. Hay algo que nos dice: no lo hagas, no entres, no te metas allá. No, hermanos, el Espíritu Santo es el que impide que nosotros hagamos ciertas cosas. Número 8, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Número 9, el Espíritu Santo habla a mi interior en cada uno de nosotros. Hermano, cuando un cristiano, un creyente entra en la intimidad con Dios y comienza a leer la palabra, entiende que Dios le está hablando a través de ella. Porque el que conoce los hilos de nuestra vida es el Señor. Y Él nos lleva a una cita. Y cuando tú la lees, te das cuenta que es Dios que te está hablando, que es Dios que te está avisando. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Nos advierte el Espíritu Santo, nos advierte de cosas. Número 11, intuye una intuición al Espíritu nuestro. Quiere decir, el Espíritu Santo de Dios habla a nuestro espíritu. Nos confronta nuestro espíritu. Número 12, el Espíritu Santo edifica la vida de los creyentes.
Claro, hermanos, por eso es que el cristiano necesita entrar en esa dimensión espiritual. Si nosotros no entramos en la dirección espiritual de parte del Espíritu Santo de Dios, vamos a militar esta vida cristiana con razonamiento humano. Y nuestro razonamiento nos puede desviar. Porque el razonamiento quiere imponer lo que quiere. Pero el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermano, el Espíritu Santo edifica, ¿cierto? Número 13. El Espíritu Santo de Dios da la revelación o el conocimiento de Dios. Dios es el que revela, hermanos. En cada asunto de nuestra vida, aún doctrinalmente, Dios trabaja porque el Espíritu Santo de Dios nos va a mostrar toda la verdad de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Número 14, el Espíritu Santo infunde en los creyentes el temor a Dios. No el temor de miedo, sino ese temor de reverencia a Él. De saber que Él está en todo lugar. Que no me puedo esconder ante la presencia del Señor. No importa dónde me vaya, no importa en lo más profundo que me meta, el Señor Dios Todopoderoso, Él lo llena todo. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Número 15, el Espíritu Santo forja el carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto está en la Biblia, hermanos. Todo esto está en la palabra de Dios. Número 16, y hay muchas más. El Espíritu Santo reviste de poder a los creyentes. Nos reviste de poder, de autoridad para obrar en cualquier lugar que entremos. Con la diferencia, hermano, es que Dios está en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermano, estamos hablando de unas cosas, pero Dios tiene muchas cosas a través de su palabra. Y esto es en todos. Lo que Dios está haciendo a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso ahí dice Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos perfecciona. Ese es el poder de Dios trabajando en nuestra vida. Nos perfecciona. Esto no termina, hermanos, por días, semanas, meses o años que llevemos en el Evangelio. Esto se termina hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia. Por eso nosotros como hijos de Dios, como creyentes de Jesucristo, debemos estar tomados de la mano de Dios. Debemos ocuparnos, aleluya, que el Espíritu Santo esté ministrando nuestras vidas. Cada culto el Señor habla nuestro corazón, habla nuestra vida. Él va a seguirnos perfeccionando. Entonces eso nos da a entender algo. Esa perfección que está hablando Dios no le compete a los hombres. Por eso nosotros no estamos como fiscales en la iglesia mirando la estatura espiritual de cada creyente. El que está haciendo ese trabajo se llama Jesucristo.
Él la perfeccionará, hermanos. Y esto se va a dar en la medida que usted le abre el corazón a Dios. Esto habrá en nosotros en la medida que usted crea la palabra. En la medida que viva la palabra, habrá perfección. Pero cuando usted viene al culto y la palabra lo toca y la palabra lo quebranta, pero cuando va afuera, escucha a los jefes, compañeros de universidad, del trabajo, de las escuelas, con sus argumentos humanos, y te dejas convencer, entonces no le estás permitiendo al Espíritu Santo de Dios que gobierne tu vida. Y por eso se vive una vida fluctuante. Amén. Por eso es que el creyente se puede embolatar. Por eso es que decae su vida cristiana. Necesitamos, hermanos, que en todo tiempo el Espíritu Santo de Dios esté ministrando nuestros corazones. Porque Él dice que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. Esta perfección se dará en la medida que yo vengo al templo y le digo: Señor, tu palabra es verdad. Eso que estás hablando a mi vida, yo lo necesito. Yo no puedo permitir que aquellos que me hablan afuera vengan a convencerme. No, yo tengo convicción en Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Denle un aplauso al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir, hermanos, que este perfeccionamiento no le compete a los hombres, ni a los hermanos en la fe. Determinar el cambio de los hermanos. Esto es algo individual con Dios. Esto es algo individual a través de permitirle que el Espíritu Santo nos gobierne. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence. ¿Quién es el que sabe si usted está o no está en pecado? ¿El pastor lo sabe? No lo sabe. ¿El diácono lo sabe? No lo sabe. ¿Los músicos lo saben? No lo saben. Pero del que predicamos sí lo sabe. Por eso cuando llega al templo, a la casa de Dios, y la palabra de Dios es enviada, Él no se equivoca cuando dice: mi palabra no volverá vacía, hará lo que tenga que hacer en la vida de cada creyente, en la vida de cada alma que se acerca a este lugar, porque entiende, no es el pastor que le está hablando, es el dueño de la palabra que lo está administrando a través del Espíritu Santo. Bendito es el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. Por eso, hermanos, hasta el día de hoy el Señor no ha terminado de hacer esa obra. En nosotros sigue trabajando, sigue perfeccionándonos. Gloria al Señor. Escuche esto. La Biblia dice que hay 7 pecados que se puede cometer contra el Espíritu Santo. Y una de ellas es la ignorancia. La forma como el Espíritu Santo está obrando en ellos, también dice que es contado como un pecado. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Porque muchas veces nos dicen de este texto y nos deslumbramos y nos emocionamos. Mire lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
El Espíritu Santo está en nosotros porque el Señor nos lo dio. Entonces yo tengo que entender que este cuerpo ya no me pertenece. Le pertenece a Dios, y como le pertenece a Dios, yo no puedo meter este cuerpo a donde a mí me plazca. Yo no puedo tomar este cuerpo y hacer lo que yo quiero. Alabanzas al Rey de la Gloria. El Señor está diciendo aquí, no pienses, no ignores que tú puedes hacer contigo lo que a ti te plazca, porque cuando yo lo quiero hacer, me estoy convirtiendo en pecado contra el Espíritu Santo. No es por desconocimiento, no. Él nos está aclarando en su palabra que mi cuerpo es templo de Dios y lo tengo que cuidar, y que no me pertenece. Él puso su espíritu en mí. Alabanzas al Rey de la Gloria. Yo me he encontrado desde que yo predicaba una vez un varón, le enseñé, le prediqué, y pasó el tiempo, llevaba allí, y un día, hermanos, ahí en Facebook, tenía él un brazo grande y se puso, hermano, la bandera de su país, y se puso un tatuaje. Cuando él llegó al templo, mire algo, hermanos, cuando uno ignora, no crea que está desconociendo. Cuando él llegó al templo, él tenía varios tatuajes. Pero yo fui claro, porque él pensaba que no podía llegar. Yo le dije, ¿sabes algo? Hay muchas cosas que hiciste en tu vida y en tu cuerpo en desconocimiento de Dios. Pero ahora que has llegado a la casa de Dios y Dios te está mostrando su amor, su perdón, su benevolencia, fuiste perdonado, fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Pero a partir de allí en adelante, tú le tienes que dar cuenta a Dios de cada decisión que tomes. Se puso, hermanos, la bandera de su nación en su brazo. Cuando yo lo llamé y me dijo, ya sé para qué me llama. Listo, espéreme en casa. Y lo llevé a la escritura. No te pondrás rasguños sobre tu piel, dice la palabra de Dios. Es que aquí está diciendo, hermanos, no es por ignorancia, pero cuando lo hacemos de esa manera, estamos pecando contra el Espíritu Santo. Aquí lo estaba diciendo el apóstol Pablo, que los creyentes toman su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para hacer con su cuerpo lo que les place. Y eso no le es permitido de parte de Dios. Está cometiendo el pecado de ignorar la obra del Espíritu Santo en esa persona. La obra del Espíritu Santo que está realizando en esa vida. Y si habláramos del pecado de la blasfemia, Mateo capítulo 12. Mire, verso 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y mire lo que dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Hermanos, pecar, blasfemar contra el Espíritu Santo, se ha hablado tantas veces de lo que habla con respecto a la blasfemia. ¿Sabes qué es lo que significa esto? Se resiste a la obra que Dios está haciendo en ese creyente. Cuando está hablando de la blasfemia, es resistirse a la obra del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y cómo le resiste? No queriendo oír la palabra,
¿Cómo se resiste? El dejar de congregarse. ¿Cómo se resiste, hermanos? No adorando, no alabando a Dios, no atendiendo el consejo de Dios. Por eso es que dice que no es perdonado ni en este siglo ni el venidero ese pecado. Y no es porque el Señor no lo quiera perdonar, es porque el pecador llega al punto, hermanos, de no retorno. Yo no quiero buscar más de Dios. Yo no lo quiero adorar. Yo ya no quiero oír su palabra. Es la persona, hermanos, porque yo estoy seguro que un hombre o una mujer aún se haya ido del camino del Señor y un día toma la decisión, puede llegar a lo más profundo, pero un día viene a los pies de Cristo, el Señor lo salva, el Señor lo perdona, el Señor lo restaura, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordia. El creyente no puede llegar a esa instancia de no retornar. Al contrario, cuando se siente que ha tocado profundo, corra a la velocidad a los pies de Cristo. Su palabra dice que Él es amplio en perdonar. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que acontece es que el que no retorna es que ha perdido la capacidad de arrepentirse. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos esté administrando, que siga obrando en nosotros. Porque si Él comenzó esa obra, hermanos, Él la seguirá haciendo. Por eso es importante que el que te convenza a ti sea el Espíritu Santo y no el hombre. Porque cuando tú te diriges o te caminas por convencimiento de un hombre, el hombre te puede defraudar. Y como seguiste al hombre, te desanimas y te vas. Porque tenías puesto de pronto los ojos en el ministerio de un pastor. Tenías puesto tu mirada en el desarrollo de la obra que llevaba ese siervo. Pero cuando ese siervo, por alguna calamidad de la vida, descuidó su vida espiritual y cayó, pues todos los que estaban puestos los ojos en él se van a ir. Pero cuando a uno lo convence es el Espíritu Santo de Dios. Pase lo que pase en ese lugar, no se mueve, aleluya, porque ha entendido que el que lo está ministrando es el Espíritu Santo de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. No te puedes dilumbrar por las palabras de un hombre, por la manera de ese hombre predicar, porque Dios pone su palabra. Por eso nosotros tenemos que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él no nos va a defraudar. Nuestro Señor Jesucristo no nos va a engañar. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso hay que confiar ciegamente en nuestro Señor Jesucristo. Él no nos va a decepcionar. La Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Por eso, hermanos, a Cristo es que hay que aprender a conocerlo, amarlo y seguirlo por encima de todo. Usted lo quiere adorar esta mañana, usted lo quiere glorificar esta mañana. Él está aquí, Él está aquí. Él está convenciendo a cada uno de nosotros. Él nos está administrando con su Santo Espíritu. El Señor, hermanos, es tan misericordioso que espera que ese pecador, que en una trayectoria de su vida cristiana
en un momento de desliz, de descuido espiritual, pisotea su nombre, su palabra, su sangre, el Señor lo sigue esperando. El Señor no lo desecha. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta que ve que ese pecador, de la única manera que Dios no trabaja es cuando ese pecador no quiere retornar. Pero es decisión del pecador, no es decisión de Dios. Porque Dios no va a obligar a la gente. Dios espera que a través de su Santo Espíritu convenza al ser humano para que reconozca que necesita de Cristo Jesús. Porque si él decide volver, el Señor lo recibe, dispuesto a perdonarlo. Porque Jesucristo es Dios y no hombre. Usted lo quiere alabar. Usted lo quiere alabar esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el hombre, hermanos, no tiene paciencia. El hombre no perdona. El hombre descalifica. Se siente en propiedad de pensar que es mejor que los demás, que es más espiritual. Por eso es que nos deja un texto para que siempre que miremos ese texto, no nos sintamos tan seguros. El que cree estar firme, mire que no cae. Nosotros tenemos que concientizarnos y no sentirnos, hermanos, estar por encima de los demás. Al contrario, yo cada día necesito que reconocer que necesito a Cristo en mi vida todos los días, porque por mí mismo no lo puedo hacer. Yo necesito que el Señor ministre mi vida, mi corazón. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, si a usted lo convenció el Espíritu Santo, siga allí. No se mueva de allí. Deje que el Señor lo moldee, deje que el Señor lo cambie, deje que el Señor lo llene con el poder de su Santo Espíritu. Porque cuando usted lo ministra el Espíritu Santo y comienza a ver esa obra regeneradora de parte de Dios, ya no vas a ser el mismo. Ya no vas a dar ese fruto del hombre natural. Ya no gobierna en ti la ira, el enojo, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería. Cuando se vive en el Espíritu Santo, das fruto. Paz, amor, gozo, benignidad, templanza, fe, dominio propio. A esa instancia nos quiere llevar el Señor Jesucristo. Por eso es que Él trabaja en nosotros. Él nos quiere llevar a esa instancia. Cuando eres un hombre, una mujer espiritual, sabes esperar y disciernes por qué el creyente o la creyente está atravesando. No juzga, sino que restaura, levanta, ora por ese hermano o por esa hermana. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso deja que el que te convenza a ti es el Espíritu Santo. Deja que el que te convenza a ti es la palabra de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, Él lo sigue haciendo. La palabra de Dios es sencilla, pero la palabra de Dios también es poderosa. Porque nos convence de por vida. Por eso es que hay que estar aquí viniendo. Hermano, nosotros no estamos haciendo un culto solamente para contentarlo a usted. Nosotros hacemos estos cultos porque necesitamos de Dios, porque necesitamos que Él siga perfeccionándonos, porque necesitamos que Él nos siga llenando con su Santo Espíritu.
Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. No sea, hermanos, que tú sigas predicadores por trayectoria, que te sientas convencido por su oratoria porque es muy elocuente. Porque cuando tú sigues a hombres, ese convencimiento es temporal. Porque el día que él decline, hasta ahí llegó tu convencimiento y te vas de la iglesia. Mientras el Espíritu Santo de Dios esté ministrando la iglesia sigue, la iglesia marcha, la iglesia no se detiene. Los hombres vamos y volvemos, pero la presencia de Dios sigue en este lugar, operando en nuestras vidas. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso tenemos que saber a quiénes que seguimos. Claro, hay un afecto por un pastor, por un predicador, hay un afecto, pero una cosa es afecto y otra cosa es un convencimiento de lo que hace Dios a través de su palabra. No es la elocuencia, no es el poder o la manera del predicar, no, hermano. Nosotros necesitamos es que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos esté convenciendo todos los días de nuestra vida. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso es que venimos a este lugar. Dios nos ministra en todo el proceso del culto. Desde que empezamos a orar, los músicos, el diácono, las hermanas que cantan, el pastor, los que van a dirigir ese culto, hermanos, desde ese momento Cristo nos empieza a administrar. Y cuando usted empieza a alabar, usted se desconecta de los demás, hermanos. Usted comienza a conectarse con Dios a través de la alabanza, a través de la adoración, porque sabe algo. Nosotros usamos palabras. Los cantos, hermanos, decimos son realidades de la palabra de Dios. Nosotros no estamos acomodando palabras, verdades de Dios. Y cuando cantamos verdades de Dios, esas verdades de Dios comienzan a trabajar con todo aquel que desde su interior alaba al Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere aplaudir al Señor en esta mañana? Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, predique quien predique. Tenemos que estar convencidos es que Jesús es el que nos está tocando. Porque Él no te fallará, Él no te va a fallar. Bendito sea el nombre de Jesús. Escuche bien, mi hermano. Si es el Espíritu Santo quien te convenció a ti, aunque el pastor William Soto no esté aquí, tú tienes que seguir mirando a Cristo. Por eso no se oye bien cuando alguien viene al templo y el pastor no está porque está en alguna reunión y comienza a decir, ay, ¿quién va a predicar? No. Tú no tienes que ponerte, porque cuando se está hablando así, aquí está hablando es el razonamiento. Y no se está hablando, hermanos, el deseo de que Dios me hable. Porque Dios usará el vaso que se pare aquí a predicar, a traer palabra de vida para nosotros. Somos los necesitados. Y Dios usará el vaso. Y Él tendrá la palabra que cada uno necesita. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso usted tiene que seguir caminando en el temor de Dios, dando buen testimonio. Por eso, mi hermano, no descuides tu relación con Dios. No descuides tu relación con tu palabra. No descuides la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo. Tú no tienes que esperar que haya un evento especial en la iglesia, culto misionero o el domingo, o que haya una confraternidad, un campamento o la convención. No, hermanos. Jesucristo dijo, el que tenga sed,
venga a mí y beba. No es solamente cuando hay culto. Si tú en tu casa quieres apartar un tiempo, un momento para estar a solas con Dios, en oración, en adoración, en lectura bíblica, y empezarte a quebrantar allí y empezar a anhelarle: Señor, yo estoy en mi casa, pero yo necesito que tú me llenes una vez más con el poder de tu Santo Espíritu. Yo necesito que aún estando en mi casa, tú me ministres a mí, y Dios te llena. Él lo hará, gloria a Dios, porque Él le dará a todo aquel que busca de la llenura del poder de su Santo Espíritu. Te convenza, hermanos, con la palabra, como el Espíritu Santo, hermano, usa sus maneras de obrar, con la palabra de obrar y hablar. Por eso, hermanos, esta mañana, qué bueno que todos podamos decir con toda libertad: el que me convenció fue el Espíritu Santo. Usted lo puede decir esta mañana con toda libertad: el que me convenció fue el Espíritu Santo que trató conmigo. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, los que sobrevivimos, de pronto cuando vino ese COVID, de pronto cuando vino ese cáncer, de pronto cuando vino esa enfermedad terminal, y estamos aquí, el que nos sostuvo en todo ese tiempo fue el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y el que nos convenció se llama Jesucristo. Y el Espíritu Santo todavía sigue trabajando con nosotros. Por eso, hermanos, todo creyente es fiel en medio de toda circunstancia. En medio de toda circunstancia. Porque fue el Espíritu Santo el que nos convenció a nosotros. Y escuche esto, hermanos. Aquí se vivió una vez, tiempo atrás. Aunque se cerró este lugar, recuerde, usted es templo del Espíritu Santo. Recuerde, usted es iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Su convicción es en Dios. Esto es real, esto es auténtico. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso usted tiene, hermanos, que dar testimonio por donde usted pase, por donde usted vaya. Por eso no hay que poner excusa. No, yo no volví porque como cerraron el templo, yo me quedé mejor online. Yo estoy seguro que no es igual. No adoramos igual. No hay una disposición igual. No está enfocado espíritu, alma y cuerpo igual. Porque en medio de estando en casa, va y busca una cosa, lo llaman por teléfono, vino alguien y tocó a la puerta y se distrajo el culto y se pierde el hilo del culto. Pero cuando yo vengo a la casa de Dios, yo soy consciente a qué he venido aquí. Yo he venido a adorar a Dios, yo he venido a exaltar al Señor, yo he venido a glorificarle a Él, yo he venido a darle todo al que me ha guardado, me ha bendecido, me ha fortalecido, me ha sanado, me ha llenado con su Santo Espíritu, me ha perdonado mis pecados. El culto se convierte en una prioridad para mí en la casa de Dios. Qué bueno que esto lo podamos entender. No hay excusa alguna, aleluya. Porque donde yo esté, donde yo vaya, sigo siendo hijo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Y si tu corazón está lleno de Él, pues de Él vas a hablar. Amén. Testificarás.
No olvides, Dios usa su palabra para componer tu vida. Amén. Tu manera de obrar, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Por eso tenemos que ir dejando esas muletas. Es que yo soy así y así me moriré. No, usted un día decidió entregarle su vida a Cristo. Y si tú traías una manera desordenada de vivir y de conducirte en este mundo, Jesucristo a través de su Santo Espíritu la moldeará. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Quiere escuchar lo que es tener convicción? Porque eso es lo que quiere Cristo en este tiempo. Gente con convicción. Que nada lo haga retroceder. Que nada lo haga irse del templo. Quiero decirle esto. Hay personas que se han ido del templo por insignificancias. Y una de esas insignificancias es que un día se estaba estrenando un traje y llegó al templo y se sentó en la silla y no miró y había un chicle. Y por el chicle se fue del templo. Eso es no tener convicción. Estaba apreciando más al traje que al que venía a adorar. Y es lo que necesitamos entender. Daniel capítulo 3, verso 15 al 17. Por eso, hermanos, no importa lo que venga, llámese COVID, llámese leyes, llámese lo que se quiera llamar. Mire lo que hicieron estos tres jóvenes. Verso 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mis manos? Es que hay veces pensamos que los hombres que están puestos en autoridad en la tierra piensan que son los que tienen la última palabra. Y aunque sacan dictámenes, no podemos olvidar que el que pone reyes y quita reyes se llama el Señor Jesús. 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es tener convicción, hermano. No importa lo que se venga, hermano. Cuando usted está convencido, usted está dispuesto hasta dar su propia vida. Porque ellos dicen: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No tuvieron miedo al horno de fuego. Tenían convicción, gloria al nombre de Jesús. No se amedrantaron ante las amenazas del rey, ni a jefes terrenales. Pase lo que pase, hermano, estamos aquí porque sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado, en Jesucristo el Señor. A Él servimos. Y Él tiene la capacidad de guardarnos, de protegernos en el día del mal. Por eso, hermanos, la obra del Espíritu Santo en mí, en ti, hermano, en ti, hermana, es real, es auténtica. Ese revestimiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es lo que hace la diferencia.
No es la capacidad humana, no es el razonamiento humano, es el poder de Dios a través de nosotros obrando. ¿No se acuerda que Saúl, estando Dios con él, lo ganaba todo? Lo vencía todo, pero cuando Dios se apartó de él, no logró nada. Y estaba tan mal que terminó buscando una bruja, una pitonisa. No aguantó y se acostó sobre su propia espada. Si se da cuenta, hermanos, quiere decir que nosotros en todo tiempo necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté operando, gloria al Señor, en todo tiempo. Hermano Ángel, por favor, pase ahí al piano. No podemos desconocer su poder. Por eso hay que aprovechar cada oportunidad, hermanos, y decirle: Señor, yo necesito que tú me gobiernes. Yo necesito que tú pongas mis pies en lugar seguro. Señor, que yo no ponga mis pensamientos en ilusiones temporales de este mundo, sino que el poder de tu Santo Espíritu me gobierne. Yo no sé si alguien hoy está necesitado de venir a este altar y decirle: Señor, hoy tú has hablado a mi vida y yo necesito en verdad que tú me ministres esta mañana, que tú obres en mi vida. Señor, no me siento capaz de seguir así solo, no. Yo necesito que el poder del Espíritu Santo siga trabajando conmigo. Porque no has terminado, Señor. Sigues trabajando conmigo. Sigues operando en nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos sigue convenciendo. Su palabra nos sigue convenciendo. Su palabra sigue haciendo su obra en nosotros. Pueden estar en pie. Aquí hay un altar abierto. Ven, hablas tú a solas con Dios. Habla con Él. Dialoga con Él. Conversa con Él. Y dile: Señor, sin ti no lo puedo lograr. Sin ti no lo puedo hacer. Necesitamos llenarnos de la sabiduría de lo alto. Necesitamos llenarnos del poder que solo tú puedes dar. Señor, tú necesitamos que nos llenes de discernimiento espiritual para que podamos vivir de la manera de agradarte a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Hermano Rodolfo, ayúdeme a orar. Hermano Marvin, gloria al Señor. Hermano, por favor, vengan a orar aquí por los hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Hermana Nixa, por favor, ayúdenos a orar por las hermanas que están en este altar. Hoy tenemos necesidad de Dios. Hoy necesitamos que su Santo Espíritu nos ministre esta mañana. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso abres camino
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, y te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
a Dios por esta mañana, por tu palabra, amén. El Señor Jesús sabe, mi hermano, de cómo necesitados. Y Él ha hablado en esta mañana, pastor, en este lugar. Hermano, vamos a orar y decirle al Señor que Él nos ayude a seguir adelante, ayude y que siempre cada en Él, gloria al nombre de Jesús. Nada ni nadie nos haga retroceder, nos haga salirnos, hermanos, del camino por el cual el Señor nos ha traído. Amén. Soberano Dios, Rey de la Gloria, Padre Santo, damos gracias en esta mañana, Jesús, por tu palabra, mi Dios, porque tú sigues siendo bueno, Padre Santo. Misericordia, Señor Jesús, permanece, Señor Jesús, hasta el día de hoy, Padre. Tú nos has permitido estar en este lugar, oh Dios, y recibir el consejo, Padre, que cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el resto de esta semana que viene, Padre Santo, para poder seguir, Señor, siendo usados por ti, Padre Santo, para poder llevar este mensaje, Señor, a aquellos que conocemos, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos allá en nuestro trabajo, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Alabanzas a tu nombre. Gloria